Hola, estimados niños, estimados muchachos del primero medio. Hace un año en que, como soy muy mal fisonomista, no recuerdo sus rostros. Ya han pasado tantos meses, estuve muy poquito juntos al comienzo del año y yo siempre juré de guata, estaba seguro de que nos encontrábamos un par de semanas más después del inicio de la pandemia. Ya estamos en noviembre, ya este otro mes se acaba el año, se acaba todo y fue todo el año en estas transmisiones grabadas. Es lo que hay, es lo que nos tocó vivir. ¿Ya? Fue un año difícil. Y no crean, esto fue un desafío para mí tremendo. El tener que hacer clases de esta manera. ¿Ya? Eh, Ruego a Dios que el próximo año podamos estar presencial, ojalá. ¿Ya? Ojalá, oye, como va la cosa, yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. Bueno, ojalá que sí se pueda. Bien, como en algún momento yo les expresé, en algún momento se los conté, eh, la organización de los contenidos del primero medio, que todos los cuales apuntan a lo que se denomina doctrina social de la Iglesia, o como quieren llamarle, porque hay otros autores que le llaman también ética social cristiana, ambos nombres están muy bien aplicados a los mismos contenidos. eh, Tiene un desarrollo teórico eh, inicial que es un poquitito denso. No sé, yo creo que no es denso, ¿ah? Pero ¿qué me pasaba a mí? Me pasó, porque esto hace tiempo que se lo empecé a enseñar a primero medio, me empezó a suceder que eh, las primeras clases se me lateaban. O sea, por eso es que este año tomé la decisión de sacar una unidad que era teórica, que estaba en marzo, y nada más y nada menos que la trasladé a noviembre, al final. ¿Ya? O sea, del comienzo la puse al final. ¿Para qué? Para comenzar al tiro con temáticas más prácticas, cosas que a ustedes les llamaran la atención, a ustedes le- les moviera a pensar, qué sé yo, opinar, y así comenzamos el año, de hecho. El tiro estuvimos ahí en la sala de audiovisual y ustedes opinaban, qué sé yo, y empezamos de inmediato con una dinámica importante, ¿ya? En la forma de realizar la clase. Entonces ya ha pasado todo el año y ahora vamos a ver esta parte, estos fundamentos, ¿ya? Que igual son súper livianos, ¿sí? Yo les digo, los fundamentos filosóficos de la doctrina social de la Iglesia, pero que es tremendo, es tremendamente difícil y latoso, es sí latoso. Ya, que lo he tenido que estudiar alguna vez y son libros gruesos, así, una cuestión muy pastosa, así que no, eso jamás lo voy a ver con ustedes, pues yo creo que les guste la materia y que les sirva, ¿ya? Y no marearlos con temáticas, así que estén aburridos escuchándome. Bien, en esta parte teórica entonces que dejamos al final, que debió estar al comienzo, ya era la introducción, pero la cambiamos al final. ¿Por qué? Porque ahora ustedes, ya con todo lo que eran en el año, tienen claro, ¿ah? Tienen claro en su cabecita lo que es la doctrina social de la iglesia y ahora vamos a entender cuáles son sus fundamentos. He organizado estos contenidos, porque nos quedan dos clases y se acabó el año, eh, en dos, decía que en dos temas. El tema uno es historia, ¿ya? Y el tema 2 es el objeto y la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Eh, Después de estudiar estos dos temas, vamos a tener una tercera evaluación, tras lo cual me parece, que no estoy muy seguro, que nos quedaría una semana más de clase ahí, me parece, no he revisado muy bien, en la cual vamos a hacer un balance, un resumen de todo lo que vimos el año. Pucha, si hubiéramos estado online, conversamos todo lo visto, pero no se va a poder, tener que estar hablando yo otra vez. ¿Qué hacer, no? Entonces, en este minuto, tema uno de esta unidad 5 que se llama Los fundamentos de la doctrina social, eh, vamos a ver en esta clase los apuntes históricos. A ver, primer tema, apuntar. La doctrina social de la Iglesia existe desde que está Jesucristo. Siempre. De Jesucristo, de hecho, tuvo mensajes sociales, muchos, ¿ya? Muchos mensajes sociales. De hecho, se inclina por los pobres, los Anawin, que se llamaban en idioma griego. Los Anawin eran los pobres, ¿ya? Eh, Va contra las estructuras sociales de la época. ¿Mm?
critica fuertemente a los fariseos, critica fuertemente a la clase política. De hecho, su condena a muerte va un poco por ahí, ¿ya? Va un poco por ahí. Más de fondo es que se ha autoproclamado el Hijo de Dios, sin duda. Pero hay ciertas críticas a la clase política que caen muy mal a los dirigentes, ¿ya? Y eso ya lo querían. Posterior al fundador del cristianismo, que es Jesucristo, va a haber muchos eh, intelectuales cristianos que van a abordar el tema. A modo de ejemplo, al final de la Edad Antigua, siglo cuarto quinto, tenemos, un poquito antes, perdón, tercero cuarto, tenemos al gran San Agustín de Hipona, filósofo y teólogo cristiano. San Agustín eh, tiene textos ya, en que aborda el tema de la doctrina social. Durante la Edad Media también y más adelante también. ¿Ya? Cosas por ahí, por allá. Pero el gran desarrollo de la doctrina social de la Iglesia va a ocurrir hace muy poco, ¿ya? Final del siglo XIX. O sea, estamos hablando 120, 130 años atrás. Ahí nomás. Ayer, ayer, 130 años atrás. Ahí se puso el gran desarrollo de la doctrina social de la Iglesia. ¿Por qué ahí? Por las condiciones en las que entró el mundo. ¿Pero qué pasó en esa época? Un siglo antes de eso, fin del siglo XVIII, terminaba el antiguo régimen, lo que se llamaba las monarquías absolutistas. Son temas que ustedes en el primero medio a lo mejor no han estudiado todavía en historia, así que voy a tratar de no ser muy enredado con eso, ¿ya? Pero se los resumo en lo siguiente. Surge una corriente de pensamiento llamada liberalismo. Cuento corto, ¿ya? Porque yo sé que a lo mejor no saben mucho de esas materias, ¿ya? Yo cuando se lo explico a esto a gente en la universidad, hablo nomás porque entiendo que saben, po. Pero ustedes están más chicos, entonces no puedo largar más hablar nomás porque no, hay cosas que ustedes no saben bien. A ver, consecuencia de eso, surgen dos movimientos intelectuales. Uno, en el campo económico, se denomina capitalismo, que es un liberalismo aplicado a la economía, ¿ya? Libre mercado, empresas privadas, nula o cero intervención del Estado, libertad de precio. ¿Ya? Esas son las cuatro premisas que tiene el capitalismo. ¿Ya? Por otro lado, eso es el campo político y económico. Vamos al campo tecnológico. Se produce la denominada, y eso a lo mejor lo estudiaron ya en el colegio, se produce ya la denominada revolución industrial, ¿ya? En que hay un tremendo avance en la ciencia, ¿ya? Y producto de lo cual la tecnología también se dispara. Y se empiezan a producir, se inventa en esa época, ¿no es cierto? James Watt inventa la máquina a vapor, Thomas Alva Edison con Nikola Tesla, ahí tiene todo un montón de avances en electricidad, se inventa el ferrocarril, se inventa el automóvil, se inventan las maquinarias, se inventa esto y se inventa lo otro, y el mundo cambia. ¿Ya? Eso se llama revolución industrial, ¿ya? Que tiene muchas aristas y un tema también, pero muy amplio a abordar, pero no corresponde explicarlo ahora, porque vamos por otro lado. ¿Ya? Veamos entonces, ¿qué tenemos entonces? De nuevo, ¿cómo es el mundo a comienzos del siglo XIX? Eh, en lo económico, capitalismo. En lo tecnológico, revolución industrial. Entonces, las grandes ciudades de Europa y Estados Unidos se están llenando de usinas, industrias, ¿ya? Que son de propiedad de capitalistas, ¿ya? Estos capitalistas son la nueva sociedad alta del mundo, ¿ya? La antigua nobleza que había antes con los reyes se quedó atrás, ¿ya? Son ellos los que dominan el mundo. Ya. Y la madre del cordero, la madre de todo esto, que es el liberalismo, es profundamente atea, ¿ya? Entonces, tú cuando te olvidas de Dios, también te olvidas del ser humano, porque el ser humano es un reflejo de Dios. Entonces, en este nuevo ambiente comienza la explotación del hombre por el hombre. Y las personas son
maltratadas, humilladas, sometidas en este nuevo régimen. Comienza a migrar la gente de los campos a las ciudades. Dejan de ser campesinos y pasan a ser obreros. ¿Ya? Surge esta nueva clase social, la clase obrera. ¿Ya? Eh, Estos obreros están pesadamente mal pagados o incluso no pagados. ¿Pero cómo? No, no les pagaban. Bueno, ¿cómo trabajaban entonces? Porque les daban comida y les daban una cama. Así era. Y con eso sobrevivían. Caso en Chile, las salitreras, la mina de Lota. Yo bajé por el Chiflón del Diablo y vi las barracas, que están como museo ahora, cómo vivía esa gente. ¿Ya? También estuve en las salitreras del norte, en Iquique, ¿ah? Vi cómo vivía esa gente en esa época. ¿Ah? Una cosa espantosa. Eh, los migrantes que vienen de los campos se ubican con sus familias en villas de miseria, en torno a las ciudades, en torno a París, en torno a Londres, en torno a Roma, a Madrid, a Nueva York. Ahí viven en condiciones míseras, paupérrimas, pobres, sin educación, sin salud. Y son muchos. Surgen ideas que quieren superar esto, pero también son ideas materialistas. Si lo que originó esto fue un gran materialismo, las ideas para superarlo también fueron materialistas. Uno de los grandes ideólogos, Karl Marx, con Engels, y crean el comunismo, ¿no? Que pretende liberar esto, pero por medio de una revolución violenta, destruir las clases sociales, destruir el sistema capitalista y instaurar un sistema del pueblo. Frente a todo esto, frente a tantas amenazas de guerras, de revoluciones y todo eso, es que la iglesia comienza a levantar la voz en torno a esto. Y el primero que lo hace, a mediados del siglo XIX, es el Papa Pío IX, o Pío IX, como se le conoce también. Hay una calle acá en Santiago de Chile que lleva su nombre porque él estuvo ahí. No como papa, sino como cura. Él era italiano y vivió un tiempo. Y, cuando era joven, después volvió a Europa y muchos años después fue elegido papa. Este señor comienza a hacer unas alocuciones, discursos, donde señala el tema. Y ahí la gente se empezó a espantar. El papa está hablando de política, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al papa? Qué raro. La gente se extrañó con el tema. No, esto es muy raro, ¿eh? Algo está pasando al papa. Cuando murió Pío IX, fue sucedido por un papa denominado, que él se puso ese nombre, León, León XIII. Anótenlo por ahí, porque esto es historia y cultura general y hay que saberlo. Ah, es que yo no soy católico, yo soy ateo, anótelo igual. Porque León XIII marcó un antes y un después en la historia. Es que yo, no, anótelo igual. Es cultura general. ¿Ya? León XIII. León XIII no solamente hace locuciones como su predecesor Pío IX, sino que escribe la primera carta encíclica. Una carta encíclica es una carta que emana el Papa, en que aborda el tema. Antes de eso los papas hablaban de la Virgen María, de la Eucaristía, de qué sé yo. Tienen mil temas religiosos. Pero León XIII aborda un tema social, político, y causa un impacto tremendo. La encíclica, anótelo también, porque poco un quiebre en la historia. Rerum Novarum. Les voy a pasar una guía, ¿ya? Se los voy a subir al modo. Rerum Novarum, en latín, ¿ya? Traducido al castellano de las cosas nuevas. Ahí se llama la encíclica, Rerum Novarum. Y vuelvo a insistir, cultura general. Rerum Novarum. La Rerum Novarum, ¿de qué habla? A ver, en primer lugar, fue escrita en 1891, ¿ya? Y habla, en primer lugar, que es como el tema central con el cual parte, el tema del trabajo, ¿ya? La dignidad que tiene que tener un trabajador, ¿ya? Habla también sobre el derecho a la propiedad, sobre el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social. Ese elemento, me lo voy a repetir,
el principio de colaboración contrapuesto a la lucha de clases como medio fundamental para el cambio social. Eso está escrito en todo el libro de historia, ¿ya? Y provocó un impacto fuerte en su época, sobre el derecho de los débiles, sobre la dignidad de los pobres, sobre las obligaciones de los ricos, sobre el perfeccionamiento de la justicia por la caridad, sobre el derecho a tener sindicatos, ¿ya? Todos esos elementos eran una tremenda revolución en su época. Para nosotros es normal ahora. Hay sindicatos en todas partes, ¿ya? Pero en esa época estaban prohibidos. Y el Papa dice, no, si los trabajadores tienen derecho a sindicarse, ¿ya? Y da un fundamento. Todo esto lo fundamenta. Sí, hablar es re fácil, po. A los pobres que ayudaron, se dice que ayudaron de la boca para afuera es fácil, ¿ya? Pero él lo fundamenta, ¿ah? Él lo fundamenta y también lo lleva a la práctica. El tema central, ¿ah?, de toda esta encíclica es la instauración de un orden social justo, ¿ya? Esto no fue bien recibido en su época, ¿eh? Mucha gente en la Iglesia Católica dijo, el Papa se volvió loco, se metió en política, el Papa se volvió comunista y está transmitiendo puras leceras. No tuvo buena aceptación. En muchas partes no pescaron el mensaje del Papa, ¿ya? Acá en Chile, que en esa época, los periódicos publicaban estas encíclicas. Muchos periódicos no lo publicaron. Acá en Chile, Mercurio no publicó Rerum Novarum, no la quiso publicar. A pito de que, así de simple, que el Papa se había vuelto loco. Y por eso no la publicaron. Bueno, así es la historia. Pasan cosas, qué sé yo, eh, pero el mundo sigue. La Rerum Novarum poco a poco fue metiéndose, y la Rerum Novarum constituye el primer texto de la moderna doctrina social de la Iglesia. Es el primer texto, ¿ah? Y de ahí comienzan a salir muchos textos más, muchísimos. Y la cantidad que hay es enorme. Hay muchos libros, ¿ya? De una alta calidad y que iluminan mucho, ¿ya? Todos los temas sociales, están muy bien iluminados por todos estos temas. Por eso es que la doctrina social de la Iglesia, y eso lo vamos a ver en la última clase, vamos a ver eso, eh, es una verdadera ciencia, es una disciplina aparte, ¿ya? Se puede estudiar en la universidad así como una carrera, existe eso, ¿ya? Posgrado sí, ¿ah? Posgrado, no hay, en Chile no hay pregrado en esto, creo que no hay. Posgrado sí, a máster y cosas así. Yo he hecho varios diplomados en esto. Y en Europa me parece que hay incluso hasta doctorados, ¿ah?, en doctrina social de la Iglesia, que es un tema muy rico y muy amplio. Eh, Pasa el tiempo, eh, y surge otro papa, el Papa Pío XI, que realmente le toca muy complicado, ¿eh? El Papa, en primer lugar, Pío XI tuvo muchas cosas interesantes. En primer lugar, advierte que el sistema financiero está descontrolado, ¿ya? Y necesita algún tipo de encuadre, porque si no puede llegar a ocasionar algún tipo de desastre. Al Papa lo consideraron como que estaba metiendo, otro Papa también que se metiera en cosas que no le corresponden, ¿no? Fue la crítica de la época. Y resultó que tenía razón, ¿ah? Hubo un quiebre de la Bolsa de Comercio de Nueva York en el año 1929, que trajo, no trajo 1 o 2 días así de inestabilidad, no, quedó la hambruna total en Estados Unidos y en todo el mundo, por culpa del quiebre de Wall Street, aquel martes negro de 1929. Pero fíjense que, haciendo un resumen, pero muy resumido de la historia, aquel quiebre trajo un problema económico tan grave que hizo que en Europa la gente se confundiera. Entonces, la gente, en la hambruna que tenía, muchos se volcaron al comunismo, ¿ah? Pero otros, como se dieron cuenta que el capitalismo no resultaba por el quiebre este que había habido en la economía, se volcaron a crear sistemas políticos intermedios, ¿sí?, como de centro. Y así surge el fascismo, ¿ya?, en Italia, y el nazismo en Alemania. eh, Sistemas dictatoriales horrorosos, ¿ya? Terribles. Y así como este Papa Pío XI da varias condenas, ¿ah? Condena el comunismo, por un lado, ¿ah?, por su régimen dictatorial, ¿no es cierto?, totalitario. Condena el fascismo italiano, por la misma razón, totalitarista y dictatorial. Y también condena el nazismo, ¿ah?, por totalitarista y dictatorial. Esto no fue fácil, son otras encíclicas, ¿ya?
La que condena el fascismo es la encíclica Non Abbiamo Bisogno. Y la que condena el nazismo es la encíclica Mit Breven Sorge. Eh, Insisto, esto no fue fácil, aquí corre mucha sangre. Muchos curas, muchas monjas fueron fusilados, ¿ya? Por leer estas cartas del Papa, ¿ya? Por decirlas en misa. Esto fue muy complicado. Estoy hablando de los miles, ¿ah? Que fueron atacados, como por ejemplo en Polonia, ¿ya? Dentro de los países que podría nombrar. De modo que la defensa de la doctrina social de la Iglesia muchas veces acarrió el derramamiento de sangre. Los comunistas en Rusia, en Polonia, en Alemania, mataron a muchos sacerdotes, a muchos católicos, por defender la doctrina social de la Iglesia. Y los fascistas y los nazis provocaron horrores también al por mayor, ¿ya? Por esto. Por eso, eh, abordar esta temática, se dan cuenta, hay detrás mucho heroísmo, mucho. Todos estos temas que hemos visto durante el año no son solamente temas románticos bonitos, así para verlos en clase, qué sé yo. Aquí ha habido velocidad, ha habido gente que ha muerto, ha habido gente fusilada, ¿ya? Pero no uno o dos, sino muchísimos, ¿ya? Por eso no es solamente algo teórico, es algo que se lleva a la práctica, algo por lo cual muchos han luchado, ¿ya? Por buscar, ¿no es cierto?, el bienestar de la gente y construir la civilización del amor. Eh, Fíjense que hace pocos años atrás, digamos, yo estaba chico en la década del 80, asesinaron a un obispo en El Salvador, se llama el obispo Romero. Un escuadrón de militares está en misa, entró y lo ametralló, estando en misa. Estas cosas siguen, sucediendo. ¿Ya? Bien, eh, me gustaría alguna vez, eh, quizá el otro año, ustedes no van a estar ya, van a estar en segundo medio, porque en el primer medio del otro año quizá tener aparte una clase extra, pero para tratar solamente documentos, que son muchos, con nosotros se nos acabó el tiempo, y así que imposible, de puros documentos, porque la cantidad de documentos es enorme. Hacer una clase como de un compendio de toda la documentación que hay, ya como una guía, va a ser en qué leer, qué sé yo, sería bonito eso. Ustedes ya no, ya quedaron fuera porque se nos acabó el tiempo, ¿ya? Pero sería una idea que me da vuelta en la cabeza. Bueno, eh, la próxima clase ya cerramos el año y vamos a abordar, que es con lo que comenzaba antiguamente. La primera clase es la de mañana, perdón, la de la otra semana, que era el tema del objeto y naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Cualquier duda, comentario, lo pueden poner en el modo, ¿ah? Y ahí podemos tener algún diálogo, ¿ya? Así que atrévanse y escriban algo ahí que puede ser entretenido. Bien, mascarilla, distancia social, eviten tumultos, ¿ya? La pandemia sigue ahí y está aumentando de nuevo, así que mucho cuidado. Nos vemos. Adiós, chao.